Positiva Compañía de Seguros, a través de su estrategia positiva Educa, ha sido fundamental para los colaboradores del Ministerio de Educación, pues a través de sus diferentes soluciones de enseñanza y aprendizaje hemos podido acceder a información vital, a sensibilizarnos, a sentirnos acompañados en el cuidado de nuestra salud física y emocional e incluso en el de nuestras familias. Gracias, Positiva, por estar cerca de nosotros. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Abordaje legal, responsabilidad legal del empleador en riesgos laborales. Le damos la bienvenida a nuestro experto, el doctor Jesús Palomino, abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Doctor Jesús, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Lina. Placer en saludarlos. Regresando después de un maravilloso viaje, los regalos que nos da Positiva. Qué rico, qué rico. Muchas gracias, doctor Camilo, James y Jennifer. Y a ustedes. Bueno, hoy nos encontramos en la clase número 19. Sí, porque este es un diplomado. Llevamos, Lina, 19 sesiones de 20 y hoy prácticamente la penúltima. Lina, y creo que teníamos que hacer también un examen final. Vamos a hacer un examen final porque prometimos unos premios y unos regalos y yo no sé. Bueno, ¿qué te parece? Hoy el tema es importantísimo. Responsabilidad legal del empleador en riesgos laborales. Creemos que les va a gustar, sobre todo por el cierre del año 2021, que hay unas responsabilidades. Pero antes de ello, pues, como ya nos tiene acostumbrado Lina, el sondeo inicial para saber cómo estamos frente al tema. Adelante, Lina. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Bueno, vamos a realizar el sondeo. Les recuerdo, como siempre, a los participantes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Muy atentos, vamos con la primera pregunta. Los elementos de la responsabilidad son A, culpa, daño, nexo causal, B, culpa, negligencia, impericia, C, negligencia, imprudencia, daño, o D, ninguna de las anteriores. Por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. Por supuesto, ustedes también los van a observar en sus pantallas. El 31% dijo culpa, daño, nexo causal. 20% culpa, negligencia, impericia. 16% negligencia, imprudencia, daño, y el 33% dijo que ninguna de las anteriores. Vamos con la segunda pregunta. Negligencia, imprudencia, impericia y violación de reglamentos son A, elementos de la responsabilidad, B, generadores de culpa, C, componentes del plan de mejora, o D, ninguna de las anteriores. Por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. El 43% dijo elementos de la responsabilidad, 40% generadores de culpa, 7% componentes del plan de mejora y el 10% ninguna de las anteriores. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. De obtenerse una calificación de 80% en la autoevaluación de estándares mínimos, el empleador debe A, enviar de inmediato a MinTrabajo el plan de mejora, B, mantener a disposición de MinTrabajo el plan de mejora, C, no está obligado a un plan de mejora, o D, ninguna de las anteriores. Por favor, seleccionen la respuesta correcta y recuerden que al finalizar tendremos estas mismas 3 preguntas y el doctor nos va a brindar las respuestas correctas, así que muy atentos al tema del día de hoy. Bueno, vamos a ver los resultados. El 25% dijo enviar de inmediato a MinTrabajo el trabajo de mejora, el plan de mejora, perdón. 58% mantener a disposición de MinTrabajo el plan de mejora, 10% no está obligado a un plan de mejora y el 8% nos dijo ninguna de las anteriores.
Muy bien. Doctor, te doy paso nuevamente para que por favor continuemos. Muchas gracias, Lina, muy amable. Y a lo largo de esta sesión iremos refiriéndonos a cada uno de los aspectos. Bueno, les comentábamos de un total de 20 charlas que le hemos llamado clases. Ya hemos avanzado en 19. Aspiramos que en cada una de ellas ustedes hayan tenido unas orientaciones y que hoy ya las estamos consolidando porque terminamos en 15 días con actualización legal en riesgos laborales y aspiramos que el próximo año pues las cosas hayan mejorado y que los podamos seguir viendo, pero de manera presencial. Vamos a manejar 3 momentos en esta charla. Quiere decir 3 aspectos básicos. En un primer momento hablaremos de los elementos de la responsabilidad, por qué se nos condena, por qué perdemos un proceso en un juzgado. Segundo, cuáles son las clases de responsabilidad en riesgos laborales y daremos algunos ejemplos de ellas. Y por último, que es el momento que yo considero que encaja perfectamente con este final de año, qué obligaciones tiene el empleador con respecto a las evaluaciones al sistema de gestión en este final de año. Quiere decir que ya en diciembre ya en noviembre debe haber comenzado a hacer determinadas evaluaciones. Le anticipo, son 8. Espero que estén de acuerdo conmigo. Sí, son 8. 7 que nos impone el decreto 1072 y 1 la 0312. Comencemos. Para que una persona sea declarada responsable, quiere decir, para que sea en un proceso condenada a pagar, se requieren 3 elementos, que son, primero, que haya actuado con culpa. Segundo, que debido a esa culpa se haya generado un daño, se haya causado un daño. Y obviamente que haya un nexo causal, una relación, una causa-efecto entre la culpa y el daño. Tomemos un ejemplo cotidiano. Usted se encuentra en una fiesta, fue elegido como conductor designado, pero se le olvidó y se tomó 2 o 3 copitas y 4 cervecitas cero, porque como era cero, pero nada, eso también tiene alcohol. Bueno, usted salió más o menos así como que medio sonsonete, medio tal, abordó su vehículo y arrancó. Se metió en contravía y colisionó con otro vehículo. Usted allí tuvo culpa. Claro, tuvo culpa. Estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol y estaba conduciendo en contravía. Causó un daño a una persona o a un vehículo y ese daño es derivado. Nace, tiene una relación con su culpa. Entonces, en un proceso, si usted es demandado, obviamente se tiene que demostrar primero que usted actuó con culpa, que causó el daño y que ese daño es consecuencia de su culpa. Esos son los elementos de la responsabilidad. Culpa, daño y nexo causal. Pero ¿por qué tuve culpa? Ahora vienen los que generan la culpa, los elementos generadores de culpa. Y son 4. Negligencia, imprudencia, impericia y violación de reglamento. Repetimos. La responsabilidad está sustentada, soportada en 3 elementos. La culpa, el daño y una relación entre una y otra. Eso se tiene que demostrar en un proceso, los 3, para que sea usted condenado y declarado responsable. Segundo, pero si por ejemplo se dice tuvo culpa, entonces revisemos por qué tuvo culpa y hablamos de los generadores de culpa. Entonces vamos a iniciar de inmediato con los generadores de culpa. Los generadores de culpa tenemos 4. Inicialmente la negligencia. La negligencia es un no hacer, un no actuar, un dejar pasar. Entonces, independientemente de la definición que tengamos en pantalla, regresando al ejemplo que propusimos, negligencia sería, por ejemplo, que la persona no haya llevado su vehículo a la revisión tecnomecánica. Negligencia sería, por ejemplo, que si me están diciendo los frenos no están funcionando, los frenos están malos, uno diga, no, yo alcanzo a llegar al taller. Una negligencia es un no cumplimiento. En riesgos laborales, por ejemplo, si un trabajador nos dice, jefe, la lámina de la bodega 8 está que se cae, y usted le dice, ya lo anoté, y él vuelve y le dice a los 2 días, jefe, la lámina de la bodega 8 está que se cae, y usted dice, no te preocupes, ya la solicitamos y
ya se encuentra en bodega. Pasan 4 días, jefe, la lámina, tranquilo, que ya le informamos a mantenimiento, pero el problema es que a los 15 días, jefe, la lámina se cayó y mató a fulanito. Allí hubo una negligencia. La empresa no realizó, no hizo, no llevó a cabo lo que estaba obligado a hacer. Entonces, el no cumplimiento de las obligaciones del empleador en riesgos laborales es una negligencia. La no exigencia al contratista de los aspectos del sistema de gestión es una negligencia. Y un mejor ejemplo lo tenemos en el decreto 1072 de 2015, cuando en el artículo 224.628, refiriéndose a las obligaciones del empleador, dice que el empleador debe verificar antes de que los contratistas inicien sus trabajos la afiliación, la correcta afiliación a riesgos laborales. Esto ya lo habíamos señalado, charlado en una sesión anterior, pero por su importancia y porque cada cierto tiempo tenemos un muertito en una empresa, tengo que repetirla. Estamos en contra de las afiliaciones de poste. Estamos en contra de aquellas organizaciones que se hacen anunciar en postes, miren que no tienen dirección, simplemente unos celulares, y nuestros trabajadores y contratistas, pues obviamente acuden ante ellos. Pero esas son afiliaciones irregulares. Como el decreto 1072 me pide que yo verifique antes del inicio de los trabajos, yo debo verificar si esa agrupadora se encuentra legalmente constituida, si está reconocida o autorizada por el Ministerio de Salud para afiliar trabajadores independientes. Entren a la página del Ministerio de Salud y allí encontrarán el cuadro que les estoy presentando, y solamente hay 14 agrupadoras a nivel nacional legalmente reconocidas. Y les aseguro que esas que se hacen anunciar por los postes no están en este listado. Con mis alumnos voy a tomarme una tarea, voy a pedirles que lo hagamos. Vamos a llamar a cada una de estas agrupadoras. Por ejemplo, tenemos en Armenia, Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y Tunja. Pero recuerden que ellas a su vez tienen sucursales, sedes en otras ciudades del país para que reconstruir un directorio a nivel nacional y que usted pueda hacer parte o consultar cuáles son las agrupadoras legalmente reconocidas e informarle a sus trabajadores independientes que pueden ir a afiliarse allí. Miren que hago énfasis en trabajadores independientes, porque el trabajador dependiente quiere decir quien tiene un contrato de trabajo no debe afiliarse a través de estas agrupadoras, porque si yo tengo un contrato de trabajo, mi empleador es quien me debe afiliar directamente a la ARL. Por ejemplo, si usted contrata a una firma contratista para que haga unos trabajos de obras civiles y se llama Palomino Construcciones S.A., Palomino Construcciones es quien afilia a sus trabajadores. Y cuando usted le pide a los trabajadores de Palomino Constructores la afiliación, pues cada uno debe presentarle antes de que se comiencen los trabajos, o sea, 1 o 2 días antes de comenzar la obra, nuestras afiliaciones correctas, y allí debe aparecer nombre de empleador, Palomino, Constructores y compañía. Si le aparece Colchones del Caribe, si le aparece Transporte de la Sabana, espero que ese nombre no exista, si le aparece Asesores de Colombia, no puede usted permitirle ingreso porque usted ha contratado a Palomino Constructores. Usted no contrató ni a Transporte, ni a Colchones, ni a Asesores. Entonces verifique, porque lo contrario sería una negligencia, y en caso de una demanda, el abogado contrario dirá, la empresa por su negligencia permitió que los trabajadores ingresaran y como no estaban correctamente afiliados, entonces la ARL no ha respondido, no tuvieron la atención y la condenan a usted a pagar. El segundo generador de culpa es la imprudencia. He querido traer una imagen de cualquier día en Colombia, en donde salimos y miren, ya prácticamente, yo creo que el COVID nos tuvo miedo, parece que el COVID se fue. De verdad, porque es que todo el mundo está en los aeropuertos, ahora que tuvo oportunidad de viajar, las colas, ¿cuál metro de distancia? Cada uno pegadito y los amigos se reúnen
Y en la playa, ay Diosito lindo. Yo creo que el COVID como que le da miedo el mar porque él como que no va allí. Las playas estaban así. Los buses, el mercado. Se nos olvidó que el COVID existe. Ojalá que nos hayan engañado y el COVID nunca haya aparecido. Pero yo me pregunto, ¿y los miles y miles de muertos que se dieron o que se están dando, de qué murieron? Mi querida Barranquilla, yo creo que regresó al pico porque después de los partidos de selección Colombia se nos olvida. En fin, seremos imprudentes cuando no respetamos las normas de seguridad. Seremos imprudentes cuando, conociendo que hay unos protocolos que debemos usar nuestros tapabocas, vamos y nos reunimos con unos amigos y hasta luego tapabocas y hablamos y listo y chao y tal. Imprudencia. Entonces, mientras que la negligencia era un no actuar, un dejar hacer, un dejar pasar, un no hacer, la imprudencia es lo contrario. Es hacer algo sabiendo que eso violaba una norma de seguridad. Si yo le permito a unos trabajadores que hagan unos trabajos en caliente, soldadura, al lado o muy cercano de unos tanques que contienen productos inflamables, químicos, etcétera, allí será una imprudencia. Imprudencia, porque una chispa que caiga, de inmediato una explosión o un incendio. Si yo permito que un trabajador labore a borde de placa o repare un equipo en movimiento a borde de placa sin sus arnés y líneas de vida o un equipo en movimiento, será imprudencia. Entonces, la imprudencia es lo contrario que la negligencia, dejar trabajar, permitir hacer un trabajo violando una norma de seguridad. El tercer generador de culpa, recuerde que estamos hablando de los generadores de culpa. ¿Por qué nace la culpa? Hombre, porque usted fue imprudente, porque usted fue inteligente. El tercer generador de culpa es la impericia. Recuerden que, y lo hemos señalado, el primer día de trabajo como mínimo debe destinarse a el proceso de inducción. Entonces, si yo tengo un trabajador y no verifico su formación, sus competencias, y no le enseño el nuevo puesto, ni le indico las medidas preventivas, correctivas y de precaución en el nuevo cargo con su maquinaria, con su equipo, en este momento, estaré aplicando la impericia. ¿Por qué? Porque ese trabajador no ha sido capacitado y formado. Cuando le ordenen una labor diferente o cuando le ordenen una labor con alguna variación, él no conoce bien el equipo, él no conoce los procedimientos y puede cometer un error. Por tanto, la impericia es la falta de conocimiento, de adiestramiento o ocurrir un accidente, etcétera, por causa de ese desconocimiento, de esa falta de adiestramiento, de ese error. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Debemos ser diligentes. Todo trabajador que ingresa a nuestra organización debe, primero, verificarse su competencia, su formación respecto al oficio o cargo que va a desempeñar. Y segundo, cuando lo recibimos, no solamente indicarle que aquí se pagan los 15 y los 30, sino también todas las normas de prevención, todas las medidas para prevenir accidentes de trabajo y enfermedad laboral, proceso de inducción. Y que sea un proceso de inducción completo, por favor. Conocemos de empresas que hacen inducciones en 10 minutos, que ponen a los trabajadores a ver un video y después a firmar. No, que sea un proceso de inducción completo, donde usted le explique correctamente todo lo que debe hacer. Pero, ojo, principalmente dos aspectos. Uno, ¿qué debe hacer ante un accidente de trabajo? Recuerden que contamos con 2 días hábiles, no horas, 2 días hábiles para reportar el accidente de trabajo a la EPS y ARL simultáneamente y si el accidente es grave, reportarlo al Ministerio del Trabajo. Y también, lo segundo, no solamente qué debe hacer, sino también explicarle frente a las incapacidades que nos indique de inmediato una incapacidad para proceder a nuestro cuadro, a nuestro seguimiento, etc. Entonces, ¿cuántos generadores de culpa llevamos? Negligencia, imprudencia, impericia y el último sería violación de reglamento. Aquí nos estamos refiriendo a que la organización no ha cumplido a cabalidad con los procedimientos, las normas preventivas
de incidente, accidente de trabajo y enfermedad laboral. Por ejemplo, no cuenta con su sistema de gestión. Hay una norma que señala que usted debe tener procedimientos seguros de trabajo, no los tiene. En fin, hay una norma que señala que usted debe verificar la afiliación de sus trabajadores, no lo ha verificado. Hay una norma que señala que usted debe hacerle exámenes de ingreso, periódicos, egresos, etcétera, a sus trabajadores, no lo hace. Entonces, violación de reglamento, usted puede decirme, no, pero eso también es negligencia. Es que es mejor que lo tengamos como cuarto, porque esto nos lleva a la matriz legal. Si yo elaboro, diseño mi matriz legal, pues allí tengo esa lista. Hemos hablado con los directivos de Positiva, queremos hacer una obra social y la vamos a hacer, sobre todo para las empresas pequeñas, para las MIPYMES, para enseñarles de principio a fin la construcción de la matriz legal y hacer un seminario, ojalá mixto, presencial y virtual, para que al final del seminario tengan ustedes la matriz legal de su empresa y posteriormente, con el auxilio y apoyo de algunos estudiantes de universidades que se quieran vincular a este proyecto, hacerle acompañamiento para actualizarla. Y la vamos a hacer. Ya sea en diciembre o primeros días de enero, lo vamos a hacer. Porque hoy, a partir del decreto 1072, toda empresa requiera de una matriz legal. Y sabemos, perdón por lo que voy a decir, pero es algo personal, sabemos que no todas las empresas pequeñas tienen el músculo financiero para contratar a un asesor y pagarles el 1.500.000, los 2 millones, 3 millones, 4 millones, dependiendo de la magnitud y estructura y digamos, fortaleza de la empresa, qué es lo que cuesta una matriz. Entonces, muchas de estas empresas pequeñas, estamos hablando de las pequeñas, talleres, pequeñas escuelas, oficinas, fábricas pequeñas, costureros, restaurantes, muchos de ellos no tienen con qué pagar una matriz legal. De verdad, no lo tienen. Positiva les va a apoyar. Positiva les va a apoyar. Esperen noticias. Entonces, hemos hablado de los generadores y vamos a repetirlo. Son 4 que tenemos. Primero, negligencia, el no hacer, el no cumplir, el no entregar. No entregar elementos de protección, por ejemplo, negligencia. Segundo, imprudencia, realizar un trabajo violando una norma de seguridad. Impericia, no capacitar a nuestros trabajadores, no hacerles entrenamiento. Y cuarto, no cumplir con la normatividad que el gobierno colombiano nos impone en riesgos laborales. Pregunta a ustedes allá en casa. De los 4 generadores de culpa que hemos presentado, ¿cuántos se necesitan para que se diga todo culpa? Respóndase usted mentalmente. 1, 2, 3, 4. ¿Ya respondió? Si respondió 1, efectivamente esa es la respuesta. ¿Y cuál de ellos? No sé. Con cualquiera. Ahí va ganando el abogado de la familia del muerto. No importa cuál, con 1 que faltemos. Si usted fue negligente, posiblemente por ese lado pierde el proceso. Si usted no formó, capacitó a su trabajador, por eso tenemos que ser diligentes, expertos, cumplidores de normas y obviamente, ¿cuál es el otro? Negligencia y prudente. Negligencia, imprudencia, impericia, violación de reglamento. Pasemos ahora a las responsabilidades. En riesgos laborales tenemos 4 tipos de responsabilidades. La responsabilidad laboral, la responsabilidad civil, la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa. Vamos a charlar de cada una de ellas. ¿Qué es la responsabilidad laboral? El contrato de trabajo le impone tanto al empleador como al trabajador una serie de obligaciones, pero principalmente al empleador le impone el deber de protegerlo en su salud y en su vida durante el tiempo que está en la organización y trabajando para él. Y obviamente, ¿cómo se protege un trabajador? Dándole locales adecuados, suministrándole elementos de protección personal, afiliándolo a la seguridad social. Y si usted ha cumplido con su sistema de gestión, pues se supone que está cumpliendo con esa responsabilidad laboral. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el trabajador se accidenta? Pues lógicamente requiere que usted le suministre
los primeros auxilios, la atención inicial de urgencia y dependiendo de su gravedad, lo envíe a un centro asistencial que como hoy estamos afiliados a una EPS, usted lo envía a su EPS. Y si el evento obviamente es considerado laboral, nosotros como Positiva ARL asumimos el valor y el costo de esa asistencia y de las prestaciones económicas que se deriven. Esta es la responsabilidad laboral. Esta responsabilidad surge del contrato de trabajo y del Sistema General de Riesgos Laborales. Pero hoy, toda vez que usted está pagando sus cotizaciones cumplidamente, en caso de un accidente o de una enfermedad laboral, la ARL, en este caso la nuestra Positiva, asume esta, no digamos la responsabilidad, porque siempre usted asume los costos y gastos. Pero ¿qué pasa si usted no está afiliado? ¿Qué ocurre si usted no paga puntualmente? O, como hemos venido hablando, ¿qué ocurre si usted afilia irregularmente? Obviamente, al no estar afiliado y al haberse afiliado de manera irregular, la ARL le va a indicar, le va a decir, no tiene cobertura, porque esta afiliación no debió haberse dado o usted no está afiliado con nosotros. Entonces, esta responsabilidad regresa a usted y usted tiene que asumir todos los costos de la incapacidad, de las operaciones, las intervenciones quirúrgicas, las terapias, el tratamiento y si la persona quedó inválida o murió, asumir el pago de esa pensión de sobreviviente o de esa pensión de invalidez. Por tanto, ahorrarse unos pesos en riesgos laborales es un gran error. La seguridad social es sagrada, es lo primero que se debe pagar para que en evento de un accidente pueda tener la cobertura y usted no tenga dificultades. Responsabilidad laboral surge del contrato de trabajo y hoy, como quiera que usted está pagando sus cotizaciones, una prima, como si fuera un seguro, la ARL le responde. La segunda responsabilidad es la civil y aquí hablamos de perjuicios, los daños causados al trabajador como consecuencia del accidente o la enfermedad siempre que haya mediado culpa. Entonces, ¿qué ocurre? Si usted, por ejemplo, contrató a una persona, no le dio inducción, no le dio los elementos de seguridad adecuados, no lo envió a curso de trabajo en altura, no tenía arneses, los puntos de anclaje no eran lo suficiente o no tenían la resistencia adecuada, no tenía usted un supervisor, en fin, una serie de no. La persona cae de altura y muere. Obviamente es un accidente de trabajo. La ARL cubrirá lo que le corresponda de acuerdo con la ley 776/2002, la prestación económica que requiera. Pero la ARL no paga perjuicios. Ninguna ARL paga perjuicios. Y recuerde, los perjuicios son materiales, morales, fisiológicos. Entonces, cuando hablamos de perjuicio, nos estamos refiriendo al dinero que deja de recibir la persona, en caso de quedar viva, o la familia, por causa del accidente de trabajo. Y este dinero no lo paga la ARL. Allí la familia va a contratar un abogado que va a estudiar bien el caso, que se va a especializar en riesgos laborales, va a contratar a un experto, un técnico, tecnólogo profesional, quien le va a indicar este sistema de gestión estaba mal hecho, aquí faltó, no había gestión del cambio, no tenía procedimiento, este programa de capacitación nunca se cumplió, el comité paritario no funcionaba, y si funcionaba, todas estas actas son de, aquí no hay actividades nunca, la matriz de peligro estaba desactualizada, al trabajador no le dieron inducción. Entonces ese abogado se llena de razones, presenta la demanda y señala que por culpa del empleador, por culpa, ocurrió el accidente y por ello murió el trabajador. Y aquí tienen ustedes un pequeño problema. El trabajador o el demandante no requiere demostrar que usted tuvo culpa. No requiere demostrar que por culpa suya ocurrió el accidente.
porque hablamos de aquí la prueba, la inversión de la prueba. Es al empleador a quien le corresponde demostrar que fue diligente, que cumplió. ¿Y cómo se demuestra? Aquí está el documento, aquí están los procedimientos, aquí está, aquí está, aquí está, y obviamente las evidencias de todas las actividades que usted ha llevado. Recordemos, para que un empleador se exonere de responsabilidad, se exonere de culpa, primero debe haber sido el accidente ocurrido por fuerza mayor o caso fortuito, o dos, por el hecho de un tercero, o tercero, culpa exclusiva de la víctima. Fuerza mayor o caso fortuito, bueno, una avalancha, un derrumbe, o sea, usted no podía preverlo, pero si usted construyó su fábrica al lado del arroyo y sabemos que cada medio año el arroyo se desborda, allí no podemos hablar de fuerza mayor o caso fortuito porque eso era previsible y usted podía evitarlo. Segundo, el hecho de un tercero. Ingresó a su establecimiento de comercio unos facinerosos, atracaron, sacaron armas de fuego, dispararon, colocaron una bomba. Bueno, usted tenía un vigilante, tenía cámara, pero frente a eso, y eso hay que demostrarlo, fueron insuficientes. Usted no podía poner allí un ejército al frente. Usted pone un vigilante o la vigilancia normal, el hecho de un tercero. O una persona veía con un vehículo, perdió la dirección, ingresó contra el establecimiento comercial y lesionó o mató, dio muerte a algunas personas que estaban allí. Frente a eso, pues, usted no podía poner una baranda de... Uno pasa por algunas ciudades y ve unas piedras inmensas frente a la casa. Uno dice, por aquí pasó alguna vez algo, y por eso, no importa que la casa se ve fea, pero esa piedra inmensa de 2 metros de alto, estoy exagerando, pero sí, de 1 metro y tanto, pues se rompe el carro, pero la casa y las personas allí adentro quedan bien. Entonces, recuerden, hay que ser diligente, no negligente. Y el tercero, ya hablamos de la fuerza mayor o caso fortuito, ya hablamos del hecho de un tercero como eximente de culpa, y me queda el tercero, culpa exclusiva de la víctima. Culpa exclusiva de la víctima significa que el trabajador violó, fue imprudente y él ocasionó, él solito ocasionó el accidente, a pesar de que usted tenía procedimiento, lo había capacitado, le dijo no meta la mano, tenía unas guardas y aún así él levantó la guarda, desactivó la maquinaria. Entonces, por fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o culpa exclusiva de la víctima podría exonerarse la empresa. De lo contrario, si esto no ocurre, paga. Por ello, la responsabilidad civil está soportada en el Código Civil cuando nos dice en el artículo 2341 que quien ha cometido un delito o culpa es obligado a indemnizar. Le estoy mostrando la foto de un joven cartagenero que en el año 2014, para el 11 de noviembre, caramba, tiene ya 7 años, que hace 7 años, para el 2014, tuvo una lesión en la pierna originada por un disparo, una bala, de un agente de la policía, que ellos tuvieron alguna discusión, no recuerdo bien cómo fue, pero lo que sí recuerdo es que este muchacho, beisbolista, había firmado un contrato con un equipo de béisbol profesional de los Estados Unidos y se iba a ganar los millones de dólares que Edgar Rentería, Nairo Quintana o cualquiera de nuestros deportistas eximios han ganado. Obviamente, le amputaron un segmento de su extremidad y no puede jugar más béisbol. ¿Se imaginan ustedes si su trabajador, el que quedó inválido, hubiera sido un deportista de alto rendimiento? ¿Se imaginan ustedes si esa persona que se accidentó y murió, que trabajaba en su empresa como mensajero, estudiaba ingeniería y estaba en último semestre? Obviamente, esa muerte no va a costar 500 millones, ni 600, ni 700. Esa muerte pasa más allá de 1.000, 1.500, 2.000 millones de pesos. ¿Cuánto vale su empresa? Quizá valga 500 millones,
quizás valga 700, quizás valga 1000, pero usted está por incumplimiento del sistema de gestión exponiendo su patrimonio, el de su familia y el de los trabajadores que laboran por usted, porque prácticamente una condena de estas, de 1.500, 2.000, 3.000 millones, es para un cierre de empresa. Entonces, espero que el mensaje haya llegado bien. Por tanto, hemos hablado de responsabilidad laboral, responsabilidad civil, pasamos a responsabilidad penal. Sí, en riesgos laborales podemos ir a la cárcel, podemos ser condenados, delito penal. Y uno de los ejemplos clásicos lo vamos a tener con los estándares mínimos. Recordemos que la tabla de evaluación de los estándares mínimos, allá al final, después que usted la ha diligenciado, debe llevar la firma del empleador y de la persona responsable de la ejecución del sistema. Les voy a leer, esta es la tabla oficial, les voy a leer la última frase que dice así. El presente formulario es documento público. Punto. La información aquí consignada debe ser veraz. Punto. La inclusión de manifestaciones falsas estará sujeta a las sanciones contempladas en la Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano, artículos 287, 288, 291, 294. El doctor Carlos Luis Ayala Cáceres, en los conversatorios que tenemos los miércoles mensuales en Positiva, nos ha recordado cada vez que sobre nosotros pende una condena penal, que debemos ser éticos, debemos ser responsables, debemos cumplir y no exponernos por negligencia, imprudencia, por culpa, a perder la licencia y también a que se nos condene penalmente. Estoy mostrando esto como un ejemplo. Si usted le pide a su asesor, y aquí aprovecho y hablo para los asesores, si usted como asesor acepta que una empresa le pida que aumente la evaluación a 90, 85, porque necesito ganar esta licitación, y usted lo hace, prepárese. Prepárese, porque en este momento se ha cometido un delito. Se han incluido manifestaciones falsas, porque la empresa no llegaba a 90, llegaba de pronto a 40 o a 50, y lógicamente que no iba a ganar la licitación. Si uno de esos trabajadores de esa empresa, que fue seleccionada por el contratante porque vio que era 90, mañana muere y se indaga, y allí usted respondió que la empresa tenía procedimiento, que estaba capacitado, que tenía gelinga, que tenía, y no tenía nada. Prepárese, porque usted, por culpa suya, una persona falleció. Porque si usted no hubiera colocado 90, a la empresa no la contrataba. O el contratante, el contratista, quiere decir, hubiera corregido, reparado, hecho, pero no le daba tiempo entonces. Por ello, seamos veraces, seamos éticos, seamos responsables, porque sobre nosotros cabalga una sanción penal. Y por último, la responsabilidad administrativa son las investigaciones del inspector del trabajo, de la oficina del trabajo, del Ministerio del Trabajo, frente a las quejas o investigaciones por un evento mortal, etc. Entonces nos visitan y solicitan una serie de documentos y sobre ellos obviamente toman decisiones. Responsabilidad administrativa. Y allí se nos impondrán las multas. Las últimas multas que se están imponiendo son por extemporaneidad del accidente de trabajo grave. Recuerden el accidente de trabajo grave, aquel que trae como consecuencia amputación de segmento corporal, fractura de huesos largos, quemadura de segundo grado, lesiones graves de columna, ojos, visión, etc., aplastamiento de manos. Esos accidentes deben reportarse al Ministerio del Trabajo dentro de los 2 días hábiles de ocurrido el accidente. Y si se trata de una enfermedad laboral, dentro de los 2 días hábiles siguientes a la notificación, cuando usted reciba cualquier documento que le diga, Jesús Palomino,
presunta enfermedad laboral, donde diga la palabra laboral, usted hace su reporte al Ministerio del Trabajo. No hay formato, no hay una carta modelo. Simplemente usted diga, señor Ministerio, Dirección Territorial X, le informo que en el día de ayer o en el día de hoy, el señor fulano, trabajador nuestro, identificado con la cédula número tal, sufrió un accidente. Si quiere, describo brevemente. Cayó de un cuarto piso, falleciendo. Listo. No hay que entregar el fural, no hay que entregar fotos, no hay que tener más evidencia porque no la piden. Entonces, usted cumple reportando. Responsabilidad administrativa. Pruebas. Como estamos hablando de proceso, todas las pruebas son válidas en los procesos por riesgos laborales, pero principalmente los documentos, las documentales. Les van a solicitar, abogado que se respete, va a solicitarle todo. Sistema de gestión, evaluaciones médicas, capacitación, dotación, entrega de EPP, inducción, procedimiento de trabajo, matriz de peligro, matriz legal, gestión del cambio, indicadores, estadísticas, investigaciones de trabajo. Mire, le va a pedir, pero todo. Y si usted tiene vehículos, plan de seguridad vial, actas del comité paritario, actas del comité de convivencia, actas del comité de seguridad vial, pero le pide todo, todo, porque él tiene que ganarse el proceso. Él está luchando por su dulce 30%, que son los honorarios, y si gana el proceso y a usted lo condenan por 1.200.000, el abogado se ganó 400 millones de pesos. Y la viuda siempre está, ajá, ¿y cómo va, doctor? ¿Cómo va, doctor? Entonces los abogados hacen su trabajo. Por tanto, queridos compañeros, hay que cumplir con nuestras normas, hay que cumplir con el sistema de gestión, hay que tener el sistema de gestión al día. Yo sé y lo entiendo, usted dirá en este momento, bueno, sí, pero yo soy una empresa pequeña, yo apenas tengo 4 trabajadores, yo nada más tengo una maquinita de coser, pero usted es una empresa. Y no importa, el decreto 1072 señala, el sistema de gestión será de acuerdo a la magnitud e importancia de la empresa. Que sea pequeño, pero igual usted tiene que afiliar, usted tiene que dar capacitaciones, una muchacha de esas se puede mochar la mano, electrocutarse, en fin, no hay muerte chiquita, no hay muerte grande, no hay accidente chiquito, todos son accidentes. Entonces, usted tendrá su asesor que le está ayudando. Por parte de nuestra ARL le estamos apoyando y no hay excusa. Todos deben tener sistema de gestión. Y les había dicho que el tercer momento son las evaluaciones de fin de año. Ya estamos en noviembre, prácticamente entró diciembre, prácticamente nos despedimos. Y considero que uno, de acuerdo con el numeral tercero del decreto 1072, perdón, artículo 2, 4, 6 y 8 del decreto 1072, numeral tercero, se tienen que rendir cuentas. Entonces ya hay una primera aproximación a una evaluación. A todos a quienes se les impartió asignación de responsabilidades, tienen que rendir cuentas, incluido el líder del sistema. Ahí ya nos estamos enterando de cómo nos fue en este año. Segundo, el líder del sistema y su equipo o las personas que están dirigiendo el sistema de gestión tienen que realizar una evaluación al sistema y de esa evaluación reportarlo a la alta dirección. Entonces ya tenemos 2 momentos. Tercero, el programa de capacitación, artículos 2, 4, 6 y 11, parágrafo 1 del decreto de 72, el programa de capacitación debe ser revisado cada año con la participación del COPAS. Entonces tenemos otro momento para ver cómo nos fue con las capacitaciones, si están dando resultados, si ha disminuido la accidentalidad, etc. Ya llevamos 3/4. La matriz legal obviamente hay que actualizarla y ahora para el cierre de año toda empresa revisar la matriz y comenzar el año nuevo con una nueva matriz o revisarla a inicio de año. Entonces tenemos un quinto momento, porque aquí nos vamos a dar cuenta qué normas estamos incumpliendo, qué aspectos legales estamos incumpliendo. Sexto, indicadores de gestión, que tenemos 33 indicadores por el 1072, más 6 por las 0312 van 39 y por la 1401 investigación de incidente-accidente tenemos 1 o más, ya tenemos mínimo 40 indicadores que al revisarlo también nos están dando información de cómo va nuestro sistema. Pero además tenemos que hacer una auditoría anual, la cual debe ser planificada con la participación del COPAS.
Sugerencia. No tomen la rendición de cuenta como auditoría, ni los resultados de la auditoría como rendición de cuenta, no. Cada una de estas evaluaciones, hagámosla, porque cada una de ellas nos va a dar una información que, aunque sea del mismo sistema, va a ser un tanto diferente porque de pronto son aspectos diferentes. Recordemos que la alta dirección debe hacer una revisión al sistema de gestión y compartir los resultados con el COPAS. Y ya tenemos, si no esté mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la última evaluación que saben, ahora en diciembre, hacer la autoevaluación de estándares mínimos y dependiendo de los valores, si nos da menos de 60, de inmediato plan de mantenimiento para el ministerio y si tenemos entre 61 y 85, se impone un plan de mantenimiento a disposición del Ministerio del Trabajo, no hay que enviarlo a nada. Y yo sostengo, y los colegas con quien hemos hablado de esto sostienen, que no importa el porcentaje que usted obtenga, con excepción del 100, si usted sacó 99 es porque le faltó un punto, y con ese punto que usted hace, le falta, tiene que, allí nace un plan de acción, una acción correctiva, un plan de mejora, un plan de mejoramiento. Que aunque la 0312 no exige que de 86 en adelante el plan de mejoramiento se le entrega al ministerio, usted y yo sabemos que hay que corregir. Entonces, no tengo salida de emergencia. Oiga, no la va a construir, no la va a diseñar, porque el día que hay un incendio, todos nos quedamos encajonados. Hay que construir y eso no es ninguna ley me tiene que decir que yo tengo que construir una salida de emergencia. Yo la hago porque me nace. Por eso, queridos compañeros, también les hacemos una invitación en lo personal con nuestra Fundación Academia Virtual JP. Vamos a establecer algunas acciones de apoyo para las pequeñas empresas de acompañamiento en estas evaluaciones de fin de año. Estén atentos a la información que les vayamos a compartir por WhatsApp, por Internet, por el Face, pero considero que estas son las 8. Considero yo. Usted puede decir, no, quitemos la 3, quitemos la 4, no importa, pero aquí les se la muestro. 7 del 1072, evaluaciones, verificación al sistema de gestión, más una de la 0312. Y prometo hacer un video sobre esto más amplio, sobre evaluaciones de fin de año. Entonces revisemos, ahora en diciembre usted hace su autoevaluación, pues incluye, dependiendo del porcentaje, establece un plan de mejora, formula el plan anual, porque las mejoras que debe hacer tiene que incluir en el plan anual y ya sabemos que antes de 3 meses, si el puntaje es menor al 60%, debe hacer un reporte de avance del plan de mejoramiento a la ARL, pero si el puntaje es mayor, entre 60 y 85, tiene hasta 6 meses y que en julio de cada año hay que informar a la ARL sobre el informe de esos avances. Les dejo en la diapositiva un cuadro. Considero que el comité paritario, y esto lo habíamos charlado antes, es importantísimo dentro del sistema de gestión. Entonces, de acuerdo con el 1072, los aspectos en que interviene el comité paritario, complementado con un cuadro de estándares mínimos, donde el comité paritario participa, ya sea de manera directa o indirecta, en algunas actividades de los estándares mínimos, y si participa bien, la empresa habrá obtenido el 29.75%. Si no, ese puntaje lo habrá perdido. Muy bien, compañeros, muchas gracias. Eso fue todo por esta penúltima sesión. Y entonces veamos, Lina. Doctor, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer entonces el sondeo final. Muy atentos, por favor. Vamos con la primera pregunta. Los elementos de la responsabilidad son A, culpa, daño, nexo causal, B, culpa, negligencia, impericia, C, negligencia, imprudencia, daño o D, ninguna de las anteriores. Por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados.
El 30% dijo culpa, daño, nexo causal. 31% culpa, negligencia, impericia. 23% negligencia, imprudencia, daño. Y el 16% no dijo ninguna de las anteriores, doctor. Gracias. Bueno, aquí tenemos lo siguiente. La primera respuesta, culpa, daño, nexo causal, había recibido el 31% y bajó al 30%. Y esa es la respuesta correcta. Los elementos de la responsabilidad son culpa, y esa culpa me genera un daño, y entre la culpa y el daño hay un nexo causal. Era la primera respuesta, la A. Perfecto, doctor. Gracias. Vamos con la segunda pregunta. Negligencia, imprudencia, impericia y violación de reglamentos son A, elementos de la responsabilidad, B, generadores de culpa, C, componentes del plan de mejora o D, ninguna de las anteriores. Por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. El 36% dijo elementos de la responsabilidad, 57% generadores de culpa, 3% componentes del plan de mejora y 4% ninguna de las anteriores, doctor. Oh, ya esto me da un poquito más de alegría porque ya mejoramos, porque la respuesta correcta es B, son los generadores de culpa. Recuerden que dijimos que la culpa se estructura en la negligencia, imprudencia, impericia y violación de reglamento, que inicialmente tuvo el 40% y ahora aumentó al 57%. Qué bueno, se están ganando los regalitos. Qué bueno, pasemos adelante. Muy bien, muchas gracias, doctor. Vamos con la tercera y última pregunta. De obtenerse una calificación de 80% en la autoevaluación de estándares mínimos, el empleador debe A, enviar de inmediato al Ministerio de Trabajo el plan de mejora, B, mantener a disposición de MinTrabajo el plan de mejora, C, no está obligado a un plan de mejora o D, ninguna de las anteriores. Seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas, por favor. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. El 23% dijo enviar de inmediato al Ministerio de Trabajo el plan de mejora, 62% mantener a disposición del Ministerio de Trabajo el plan de mejora, 11% no está obligado a un plan de mejora y 3% ninguna de las anteriores, doctor. Muchas gracias. Aquí la respuesta también nos deja de satisfacción toda vez que la respuesta correcta es la B. Se mantiene a disposición del ministerio, el plan de mejora no se envía, usted lo redacta, lo estipula, lo configura y había sacado el 58% y aumentó al 62%. Felicitaciones para todos. Muchas gracias. Bueno, doctora, a ti, por supuesto, gracias por habernos acompañado el día de hoy con estos temas tan importantes como siempre. Y bueno, nos vemos entonces para el último, Doc. Muchas gracias. Así será, Lina. Muchas gracias. A ustedes Bueno, también. y a todos, por supuesto, muchas gracias por su participación. Recuerden visitar Posipedia para que se inscriban y participen de toda nuestra programación. Ahí en Posipedia ustedes encontrarán el cronograma de esta semana, la grabación de esta acción educativa, presentación técnica y material de apoyo. Que tengan una feliz tarde. Los dejamos con el siguiente video.